justamente vamos a seguir con el tema porque nos visita la ministra de Educación de la provincia. Sergio, adelante. Agustina, Ciro, buen mediodía para todos. Sí, efectivamente, entonces está ratificado el paro de CETERA para mañana. Ya incluso hoy, a pedido del gremio de los docentes universitarios, hay facultades que están desobligando sus actividades a partir de las 5 de la tarde para participar de la movilización y acto desde las 18. Por ejemplo, lo está haciendo la Facultad de Ciencia Política en primer término. Con nosotros, la titular de la cartera de Educación de la provincia, profesora Balaguer. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Sergio. Gracias por venir a de 2 a 14. Bueno, ¿qué lectura hace de lo que sucedió anoche y de esta convocatoria que acaban de hacer los gremios? Bueno, la verdad que es muy lamentable, ¿no? Reprimir a los docentes no es lo mejor que puede hacer un gobierno. Estábamos en un proceso que parecía de recomposición, donde había comenzado un diálogo aparentemente en la provincia de Buenos Aires que lamentablemente nos afecta a todos porque aparentemente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires se traslada de alguna manera al resto del país. Ya había una decisión de volver con los chicos a las aulas, de volver a las escuelas y creo que esto retrotrae el conflicto, ¿no? De hecho, bueno, está prácticamente ya decretado este paro para el día de mañana y esto trae una nueva conflictividad y una nueva pérdida en lo educativo, que es fundamental que podamos salir de esta dicotomía, de este no diálogo, de esto no ponernos de acuerdo, no llegar a un consenso y que podamos tener un ciclo lectivo normal, que creo que es lo que toda la sociedad quiere y nosotros como responsables de educación lo mismo. Ahora, digamos, con el diario del día siguiente a lo mejor es un poco más fácil la lectura. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubieran puesto en escuela itinerante frente a la Casa Gris? Yo creo que era una salida interesante. No conozco exactamente cuáles eran las características de esa definición gremial. Obviamente yo no participo de nada de todo esto. Pero el hecho de volver a las aulas y que haya alguna modalidad de protesta alternativa, como puede ser la presencia de clases públicas, de información a la comunidad, de información a los padres, de diálogo con otros sectores de la ciudadanía en general, me parecía que quizá podía ser alguna salida interesante para llevar adelante. Reitero, con los chicos, con clases, en las escuelas, llevando adelante los programas educativos y desarrollando todo el ciclo lectivo con normalidad. No tengo en claro tampoco si esa era la vía que se estaba pensando, ¿no? Pero hubiera sido una salida interesante. Manifestar lo que no creemos que debe hacerse en educación, pero por otro lado seguir en las aulas. Para los padres de los alumnos hay que tener en cuenta que esta convocatoria que ha hecho Sonia Leso desde Buenos Aires es una medida de fuerza de alcance nacional para docentes públicos. En un par de horas el Sindicato Argentino de Docentes Particulares va a definir cuál será su posición teniendo en cuenta también la educación de gestión privada. Así que seguramente en la tarde de hoy quizá probablemente estaremos sabiendo sobre la adhesión de los docentes particulares. Ministra, esto ha impactado de lleno, porque hoy había una reunión paritaria prevista con los gremios docentes en la provincia de Santa Fe. Sí, lamentablemente, como decía antes, hay cosas que suceden en Buenos Aires y se trasladan a las provincias, no solo a Santa Fe, sino al resto de las provincias. Santa Fe ha tenido una política totalmente diferente, una paritaria abierta, con trabajo permanente, con una oferta salarial que es la más alta del país, un 25%. Estábamos trabajando ya algunas reformulaciones de esa misma propuesta para poder llegar a un acuerdo. Teníamos la total convicción de que a partir de hoy llegábamos a un acuerdo con los gremios. ¿Llegaban al 25%? Llegábamos a mejorar a partir de algunas modificaciones del propio incentivo y de los fondos nacionales, ¿no? Creíamos que podíamos reformular lo que estábamos haciendo y llegar a ese acuerdo. Esto nos retrotrae un nuevo paro, a volver a pensar esto, a volver a analizarlo y por supuesto a posponer una paritaria que ya estaba trabajada, a partir de las comisiones técnicas, ya había propuestas en lo pedagógico, en los concursos docentes, en los planes de vivienda, esas cosas que siempre se agregan y que se trabajan todo el año en la paritaria provincial y que lamentablemente ahora vamos a tener que esperar un poco. Esperamos que sea poco tiempo, volver a sentarnos lo antes posible para cerrar esta oferta salarial. ¿Usted cree que es posible un acuerdo en la provincia de Santa Fe con este contexto nacional? Es totalmente posible. Los docentes santafesinos
tienen que pensar que son los únicos empleados estatales que no están recibiendo un aumento salarial. Tienen que pensar que es la mejor oferta del país, que hay una cantidad de condiciones objetivas de trabajo permanente de nuestra paritaria que no tienen nada que ver ni con lo nacional ni lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que esas diferencias, que son muy objetivas y muy palpables, tienen que redundar en que esto se solucione. ¿Y por qué no se llegó antes? Si desembocamos en el 25% o en un valor muy aproximado a ese porcentaje, ¿por qué no se logró antes? ¿Por qué no se planteó antes? En realidad la negociación es muy compleja. A veces es difícil transmitirlo de cuál es la complejidad de ese trabajo. La escala salarial docente es muy diferente al del resto de las agrupaciones estatales. Tiene variantes en cuanto a antigüedad, en cuanto a jerarquía de cargos, en cuanto a horas cátedra diferenciadas de nivel secundario, de nivel superior. Hay una cantidad de parámetros a evaluar que, bueno, en principio no fueron considerados adecuados por la mayoría de los docentes. Si bien hubo miles de docentes que aceptaron esa propuesta y que la votaron, donde no se votó fue en los lugares donde no estuvo la moción de aceptar, pero donde estuvo la moción de aceptar hubo miles de docentes que la votaron. Bueno, pequeñas reformulaciones creemos que nos llevan a una oferta muy importante. Ministra, los maestros también plantean las condiciones con las que dan clases, fundamentalmente de infraestructura, de seguridad. Veíamos hace minutos el caso de la Escuela Juramento de la Bandera, allí en San Martín y Arijón. ¿Qué novedades o qué soluciones se pueden dar para este establecimiento? Bueno, la verdad que hay un enorme esfuerzo en infraestructura escolar. Hemos invertido entre el año pasado y este año estamos invirtiendo 1.800 millones de pesos, nada más que para hacer refacciones, ampliaciones, nuevas escuelas. Yo creo que es una inversión histórica en la provincia de Santa Fe. Esto requiere del acompañamiento de los directivos, de los supervisores, de las delegaciones regionales en cada rincón de la provincia, porque imaginemos que son más de 3.500 establecimientos que hay que sostener con miles y millones de metros cuadrados. En esta escuela en particular notamos que no hubo un muy buen acompañamiento del equipo directivo, así que está toda nuestra regional trabajando in situ ahora en la escuela para ver cómo solucionamos esta situación. Hay disponibilidad de fondos, hay disponibilidad de ejecutar proyectos, esto tiene que quedar muy claro. A veces hay instancias intermedias que no están funcionando y esas instancias intermedias son las que tenemos que resolver. Vuelvo al principio para cerrar. ¿Se podría haber resuelto de otra manera la presencia de los gremios ayer en el Congreso Nacional frente al Congreso? Creo que sí, creo que la instancia de diálogo siempre es primordial, la instancia de consensos, de acuerdos, de sentarnos en una mesa. La educación es importantísima, es la principal política de Estado que puede llevar adelante un gobierno. Entonces, tomar medidas represivas realmente no es lo más adecuado. Lo adecuado es trabajar en conjunto con objetivos comunes. Creemos que pueden encontrarse esos objetivos comunes y llegar a mejorar en educación en todo el país. Gracias por venir. Gracias a ti. La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer, en de 12 a 14 con lo sucedido ayer en Buenos Aires y esta confirmación de un paro de actividades de docentes públicos a nivel país a raíz de lo sucedido en el barrio porteño de Congreso. Seguimos.